Vamos ahora con la pregunta número 61. Su enunciado nos plantea lo siguiente. La secuencia en la que se organizan las ideas del texto en orden de aparición es A. Definición de democracia para los griegos, ejemplo en los que la democracia es limitada y negación de una casta dominante en las ciencias. B. Las prácticas democráticas de los griegos, la democracia marca la aparición de la ciencia y la libertad como sustento de la democracia. C. Limitaciones de la democracia para los griegos, relación democracia-libertad y la demostración como eje que las articuló a ambas. D. Limitaciones de la democracia griega, la libertad que permite la aparición de la ciencia y la negación de una casta dominante en las ciencias. Para poder responder a lo que básicamente ordena la secuencia comunicativa de este texto, debemos volver a leer el mismo y poder párrafo a párrafo dilucidar qué idea principal subyace a cada uno de ellos. Mirando entonces el primer párrafo, podemos establecer que al final del mismo el autor está planteando la idea de que la democracia, a pesar de ser funcional por todas las razones que he dado anteriormente, es supremamente limitada y que está restringida a una parte minoritaria de la población. Por lo tanto, podemos establecer que la primera idea del primer párrafo, ya establecida para una de las opciones de respuesta, es que la democracia era limitada. Mirando el segundo y tercer párrafo del texto, entonces, tenemos la idea de que la libertad que permite la aparición de la ciencia es un elemento muy importante, pues es cuando se dedica el autor a hablar de que los griegos no tuvieron un texto religioso sagrado y que no tuvieron una casta dominante que fundara todos sus elementos en términos generales como pueblo, que tuviera un sistema de pensamiento impuesto, sino que gracias a la libertad del mismo pudieron crear su propia ciencia. Y el último párrafo nos plantea la idea de que hay una casta dominante que no existe, así como existió en otros pueblos, no existió en el pueblo griego. Con esa razón podemos decir que la respuesta correcta de la pregunta número 61 es la opción D. Primero, las limitaciones de la democracia griega, luego la libertad que permite la aparición de la ciencia y por último la negación de una casta dominante en las ciencias. Si miramos opciones como la A, que se parte de una definición de democracia para los griegos, eso podría ser algo correcto porque sí se define de todas maneras la democracia, pero luego se equivoca cuando dice que hay ejemplos en los que la democracia es limitada porque eso no se da en el segundo párrafo. La opción B, las prácticas democráticas de los griegos, es la primera parte en la secuencia y esto es incorrecto porque en el primer párrafo no se habla de prácticas democráticas. La C, limitaciones de la democracia para los griegos, es algo cierto. Relación democracia-libertad puede ser algo también muy cierto. Y la demostración como eje que las articuló a ambas es donde está la parte incorrecta de la C, que podría ser la respuesta más cercana a la correcta, pero su última parte miente porque no hay un eje que articuló a ambas como la demostración que se está explicando en el último párrafo de la misma. Por lo tanto, la opción D es más correcta porque parte del primer párrafo donde se presenta una democracia como limitada, pasa a la aparición de la ciencia gracias a la libertad o a la democracia misma que permite esa libertad para poder pensar libremente y crear una ciencia. Y el último párrafo que habla de la negación de una casta dominante en las ciencias, o sea que el pensamiento griego no fue impuesto. Entonces, para resumir, respuesta correcta de la pregunta 61, la opción D.